Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El padre de la historia, Heródoto, en su introducción o prólogo en los 9 libros de historia, él afirmaba que en su tiempo se hablaba de las maravillas que había en varios lugares, de las hazañas, de las gestas, de las guerras, de los acontecimientos. Y él afirma que fue a esos lugares para constatar si verdaderamente eran hechos certeros y poder consignarlos por escrito para que el tiempo no borrara la memoria de acontecimientos, de lugares o de personajes. Y a lo largo de la historia de las culturas, de las civilizaciones, se han hecho o inscripciones o tablillas o arcos o estatuas para conservar un acontecimiento histórico, para elogiar a una persona dentro del tiempo y del espacio, o para elogiar a una persona que la historia oficial marcaba méritos a una persona que no tenía méritos y marcaba virtudes a una persona que no tenía virtudes. Puedo pensar en Maximiliano de Habsburgo, a quien algunos mexicanos le ofrecieron la patria mexicana como imperio. Y él, que era un liberal, quiso poner en el Paseo de la Reforma, que él mismo confeccionó, un lugar histórico donde a través de estatuas se pudiera conservar la historia de la nación mexicana desde Mesoamérica hasta su tiempo. Y lo mismo pasa en otros lugares, ya sea que sean héroes regionales o héroes nacionales. Pero aquí la gran pregunta es: ¿quién hace la historia? ¿Quién escribe la historia? ¿Qué tendencia tiene el que habla de historia? Pero constatar a través de acontecimientos fehacientes de quién estamos hablando. Porque en este México lindo y querido que nos toca vivir, yo creo que no solamente se denosta la historia, sino que sin argumentos, pensando algunos que el pueblo de México no conoce nada de historia, hoy se quiera hacer a los villanos héroes y a los héroes villanos. Pero también coligar un poco de querer juzgar anacrónicamente con los ojos del siglo XXI lo que aconteció en el siglo XV, XVI o XVII. Recuerden que para un juicio histórico lo debemos de juzgar en tiempo y en espacio. O como decían los alemanes, el Sitzleben, el ambiente vital en que se da un acontecimiento. Pienso en el grotesco espectáculo. Yo le llamo grotesco, no le puedo llamar de otra forma, de que en una plaza
allá en la Ciudad de México se hayan retirado las estatuas de el Che Guevara y de Fidel Castro. Mi pregunta inicial sería, ¿a qué mexicano se le ocurrió poner la estatua de estas personas viles? ¿A qué mexicano, y pagado con el erario de México, se le ocurrió rendir tributo a quien tendría que estar en la palestra de los villanos? ¿A qué mexicano se le ocurrió ensalzar la historia de dos hombres que han sido juzgados por la misma historia? Eso se lo dejo a la investigación de ustedes. Hay una delegada que, dando buenos argumentos, creo yo creo que argumentos históricos, aquí los argumentos ideológicos no pesan, porque la ideología no pesa sobre la historia, porque descubrimos que cuando una persona está ideologizada, hace de la historia la vileza terrible. En cambio, cuando una persona quiere conocer la verdad, indudablemente la ideología ya no cuenta. Bueno, algún grupo de mexicanos, y por cierto de cubanos que creo desconocen su historia, con el respeto que me merecen, defendieron a ultranza a estos dos individuos. Y esto me hace recordar las lecciones de la historia, cuando en una cumbre, yo creo que Fidel Castro le habló grabándole la conversación a Vicente Fox, y eso de grabar una conversación no hace digna a una persona. Una persona que graba la conversación no es, para mí, honorable, porque es una persona hipócrita. Y aquella famosa frase, comes y te vas. Una parvada de mexicanos, un grupo de mexicanos que supuestamente son de izquierda, pero eso sí, viven en Lomas de Chapultepec, viven en los mejores fraccionamientos de México, fueron corriendo en una actitud lacayal a pedirle perdón al gran estadista, al hombre que vivió en la pobreza como buen comunista, Fidel Castro. Entre ellos, hoy activos políticos en el oficialismo actual. Muy chistosos. Se dicen de izquierda, pero comen en los mejores restaurantes de la Ciudad de México o de Europa. Muy chistosos. Se dicen comunistas de izquierda y pasean en el mundo. Yo creo que con nuestro erario, como pasaba con otras épocas, nada más hay que ponerles gastos de representación. Y hoy pasó lo mismo. No se puede defender lo indefendible. No se puede truquear la historia. Pero, como decía Octavio Paz en la política mexicana, él decía, la política de México se parece a un circo. Hay payasos, hay prestidigitadores, hay damas y hay animales. Defender al Che Guevara, que fue guerrillero y asesino, hay que ponerle una estatua a Lucio Cabañas. Hay que ponerle una estatua a los que mataron a don Fernando Garza Sada. Hay que ponerle una estatua a los guerrilleros.
porque son adalídeles de la libertad. Yo creo que no. Pero cada quien tendrá sus puntos de vista. Todavía, en una generación que yo no puedo entender, de izquierda, que viven como ricos, de izquierda que viven como neoliberales, pues le entendería por ignorancia atrevida, porque habría que darles el doctorado a la ignorancia, como dice Duns Scoto. Pero que haya cubanos, eso sí, ideologizados, algunos cubanos, que defiendan a Fidel Castro, yo creo que lo defienden aquellos que lucraron con el poder de Castro en Cuba. Es innegable que Cuba vive la miseria y que solamente la élite que gobierna, que se dicen defensores de los derechos humanos, que se dicen defensores de la libertad, viven en la élite. Defender a Fidel Castro, dicen que es estadista, hasta le hicieron un homenaje por el que se murió, hasta nuestro presidente fue. Pues si Fidel Castro fue estadista, don Porfirio Díaz fue un santo. Defender a alguien que permaneció en el poder y que le dio el poder a su hermano, defender a ese hombre que, entre comillas, brilló como populista cuando derrocó en Bahía de Cochinos el 4 de enero de 1959 a Fulgencio Batista, pues yo creo que no. Puedo pensar en el padre Fortea, de Monólogo y Exorcista, y pueden buscar el Twitter que él puso cuando murió Fidel Castro, que lo hacía responsable de los balseros que murieron huyendo de la represión cubana y que murieron ahogados en el Golfo. O pensar en esta familia que gobernó tantos años y que es una de las más ricas en Iberoamérica. ¿Se puede defender lo indefendible? ¿Se puede cambiar la historia porque yo lo digo? Pues ahí están los hechos históricos. Ahí está la certeza histórica. Pero, decía Ovidio, repítete una mentira 100 veces y te la van a creer como verdad. Así trabajó Goebbels en la campaña nazi. Da tristeza que hoy se defienda a los villanos. Pero puedo pensar, haciendo un parangón histórico con las estatuas o las placas o las memorias. Por ejemplo, en años pasados se quitó la estatua de Cristóbal Colón, descubridor de América, un hombre visionario en su tiempo, porque ¿quién se atrevería hoy a hacer la hazaña con marinos? Porque la historia negra dice que no eran marinos, que los sacó de la cárcel para denostar a un gran almirante, a un gran marino, que fue don Cristóbal Colón. Y la famosa historia negra, ¿por qué nos va mal en México? Es que la culpa la tuvo Cristóbal Colón porque nos descubrió. ¿Por qué nos va mal en México? La culpa la tuvo Hernán Cortés porque nos conquistó. ¿Por qué estamos tan mal en México? La culpa la tuvieron los españoles porque vinieron a saquear el país. Dios mío, pues vayamos a los centros históricos de cada región de la antigua virreinato de la Nueva España.
Veamos las construcciones sólidas, porque los españoles eran buenos arquitectos e ingenieros. Creo que se cae más la línea 12 que hizo apenas que un edificio virreinal, porque los españoles vinieron para quedarse. No eran ingleses, no eran franceses, holandeses, belgas o alemanes que sí exterminaron o redujeron las culturas. ¿Por qué hay tantos asesinatos en México? Es que se debe a la dictadura de Porfirio Díaz. ¡Qué sinsentido! Se defiende lo indefendible y se ataca la hazaña, se ataca la virtud, se ataca la nobleza. ¿Y quién dijo algo cuando quitaron la estatua que representaba a Cristóbal Colón? Nadie dijo nada. Y está no sé dónde. Se ha roto el sentido de un gran hombre incomprendido en México que fue Maximiliano, el Paseo de la Reforma. Ahora bien, cuando se quitaron las placas alusivas a don Gustavo Díaz Ordaz, porque también se ha hecho una leyenda negra del 2 de octubre, porque cuando le preguntaban a uno de sus militantes, que no digo el nombre, hay que hacer un memorial y hay que poner los nombres de los que fueron sacrificados el 2 de octubre. Y él dijo no, porque sabrían la verdad. Los 6 años que estuvo como secretario de Gobernación de López Mateos y los 6 años que gobernó don Gustavo Díaz Ordaz, nuestro país crecía al 7% anual. Y los que tengan 70 años recordarán que en una familia, en los 60s, trabajaba solamente papá. Alcanzaba para mamá y para los hijos, que eran familias de 4, 5, 6, 7 hijos. Hoy, año 2025, el país no crece, el dinero no alcanza. Hoy trabaja papá, mamá e hijos y no alcanza el dinero. Es que el 2 de octubre no se olvida cuando nombraron embajador a Gustavo Díaz Ordaz. ¿Qué le dijo un reportero? Investiguen cuántos murieron, pregunten quién nunca regresó al aula educativa. Pero él, como estadista, actuó como lo hizo Charles de Gaulle en Francia, y lo hicieron otros. Porque ustedes saben que en la cumbre del sur, a la que asistió Lázaro Cárdenas, se quería desestabilizar el país para hacerlo un país comunista. Eso no se ve. Hay que quitar las placas de don Gustavo, aunque el país haya crecido al 7%. Hay que quitar las placas de don Gustavo, aunque él hizo la línea 1 del metro. Hay que quitar las placas de don Gustavo, porque aunque él trajo las Olimpiadas en el 68 y el fútbol en el 70, yo creo que más se ha traído una sola vez después de 55 años. Porque todavía Gustavo Díaz Ordaz era respetado, y yo creo que los sucesores, salvo excepciones, no fueron respetados como presidentes. Hay que ver a los personajes de la historia en su justa medida. No hay que darle virtudes que no tuvieron y no hay que eliminar sus vicios. Pero entonces, con la medida que se miden unos, deben de medirse los demás. Pero, como muchos siguen la doctrina de Benito Juárez, a mis enemigos le aplico la ley, a mis amigos no. O como decía Solón, la ley va a atrapar pequeños mosquitos. Los grandes roedores
siempre escapan de la ley. Veamos finalmente lo que ha pasado en los países que fueron comunistas. ¿Qué pasó? Se derribaron las estatuas de los falsos líderes. Mao Zedong, Lenin, Stalin, Ceausescu, Josip Broz Tito, porque al fin y al cabo fueron dictadores hegemónicos que oprimieron a sus países. Claro, no por ese hecho estoy defendiendo el capitalismo, que también tiene sus bemoles, y que también el capitalismo lo que hace es crear placas, figuras de hombres que también han tenido fallas espantosas. Pero yo creo que si juzgamos los hechos de hombres, los juzguemos con la misma óptica y no traigamos agua para nuestro molino. Yo quisiera que en México hubiera estatuas de Iturbide, el gran hacedor de la independencia de México, o de Porfirio Díaz, que en su tiempo hubo paz, seguridad y progreso. Ojalá que examinemos la vida de los héroes o la vida de los personajes que más bien estuvieron dentro de la línea de la historia, pero que no le demos virtudes al que no la merece y que no le echemos defectos al que tiene virtudes. Muchísimas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.